En la nube. Y estamos ya en Facebook. Un ratito. Espérate un rato, voy a... Ya, ahora sí. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ricardo Lizarzaburu, socio fundador de Centras. Y en este primer episodio, ¿no?, del espacio del socio denominado Café Empresarial, he invitado a Javier Lizarzaburu, CEO del grupo CON, quien nos hablará de por qué fracasan las empresas. Permítame presentarlo primeramente. Él es economista de profesión, tiene una maestría, es experto en lo que es marketing, lleva un Quick MBA de Gerents, especialista en operaciones, procesos y proyectos gastronómicos, CEO y director gerente de Cali Consulting y asesor y consultor empresarial y gastronómico. En este primer capítulo es importante mencionar lo siguiente. Actualmente nos desenvolvemos en un entorno VUCA, ¿no?, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y el mismo entorno nos demanda un permanente desafío adaptativo. En esa línea, y dado el entorno, las empresas se ven expuestas, ¿no?, a una serie de variables endógenas y exógenas, las que, si no son debidamente gestionadas, podrían llevarla al fracaso. Y si bien es cierto, esta reunión lleva por título ¿por qué fracasan las empresas?, creo que también podríamos abordarlo de la siguiente manera. ¿Qué deberíamos de hacer para evitar que las empresas fracasen? Entonces, en línea a ello, yo, Javier, te haría la siguiente pregunta. ¿Cuán importante es hoy el manejo de emociones, entiéndase de habilidades blandas, para afrontar la crisis y evitar que las empresas fracasen? ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Hola Ricardo, ante todo felicitarte por esta iniciativa, agradecerte la invitación a esta primera reunión, ¿no? Y la verdad que es muy importante el tema porque involucra a partir de la pandemia todo el mercado y toda la perspectiva cambió. Muchas empresas fracasaron, muchas empresas cerraron y las que pudimos adaptarnos entre la innovación, entre el manejo correcto de los costos o la eficiencia financiera y empresarial, pudimos darnos cuenta de que realmente no estábamos preparados ante una situación tan difícil como la pandemia. Sin embargo, muchas de las que pudieron sobrevivir actualmente se dieron cuenta cuán importante es el capital humano en este tipo de situaciones. Y cuando tú hablas de sobre habilidades blandas, es muy importante resaltar de que para que podamos hacer frente a situaciones tan difíciles como ahora, primero tendría que haber, o tiene que haber una buena comunicación, ¿no?, entre todas las organizaciones, de forma ascendente o descendente, de forma vertical u horizontal, ¿no?, para que puedan estar interconectados y alineados todo el personal. Luego tiene que haber una organización y gestión de tiempos, que es muy importante que vaya de la mano con la productividad personal. Al desarrollar habilidades blandas, todo el personal enfocado rinde más, produce más y se siente más a gusto. Debe también desarrollarse el pensamiento crítico, en el cual todos y cada una de las personas pueda saber y hacer frente a la habilidad de poder evaluar cuáles son los problemas a los cuales está enfrente, ¿no? Asimismo, también podríamos verlo en la creatividad. Se ha quedado demostrado que en la pandemia mucha creatividad del peruano salió a luz. Salieron, por decirte, en el caso de las comidas, las dark kitchens,
que era un formato, un modelo de negocio que no estaba eh, planeado, ¿no? Pero por la coyuntura tuvo que ser desarrollado y salió a luz una serie de marcas que hoy por hoy vienen dando realmente que hablar y han sido consideradas como una de las mejores marcas en el tema de modelos de negocio, ¿no? Asimismo, también tenemos lo que es el trabajo en equipo, tenemos también el tema del manejo del estrés. O sea, esta pandemia nos puso a nosotros, a muchos, en un límite del estrés, porque era muy incierto, ¿no? La situación, no sabíamos en qué momento se iba a acabar, todavía seguimos con ese rezago de esta situación, y a esto le puedes agregar, pues, el tema de que si no desarrollas correctamente las habilidades blandas, debes también manejar el tema de la inteligencia emocional, que debe ser enseñada a todos y cada uno de los participantes o de los colaboradores para que en situaciones como las que se nos ha presentado en el COVID podamos hacerle frente correctamente. Gracias, Javier. Y en línea lo que tocas es decir qué importante resulta saber gestionar las emociones, ¿no? ¿Cuántos casos han habido de gente muy preparada, ¿no? O sea, cognitivamente hablando o aptitudinalmente hablando, Así gente es. muy, muy preparada, pero que no supo gestionar, digamos, las emociones que esta pandemia, ¿no? Generó en más de uno, y evidentemente muchísimas personas cayeron en depresión, ¿no? La ansiedad, digamos, los abrumó. Y en base a eso te pregunto, hoy por hoy, cuando, digamos, tú tienes alguna entrevista para reclutar al personal, entre la actitud con C y la aptitud con P, ¿cuál de las dos, digamos, tomas en consideración? Para ti, ¿cuál tiene mayor peso hoy por hoy? ¿Lo que es aptitud o lo que es actitud? Fíjate, ahí, Ricardo, tiene mucho que ver el tema del conocimiento, ¿no? O sea, nos ha pasado, y me ha pasado, que he tenido que entrevistar a personal de distintos cargos, rangos dentro de la empresa, sean gerenciales, jefaturas, asistentes, etcétera, ¿no? Y a veces se nos ha presentado gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Que tiene muy buenos estudios, pero el tema de la actitud difiere mucho, ¿no? Entonces, particularmente yo prefiero una persona con una actitud de aprendizaje o una persona que cree saber mucho, pero que no se amolda a la forma de trabajar de la empresa, ¿no? Y la parte humana es muy importante. Para mí, una persona que tenga empatía, que realmente entienda la filosofía de trabajo que tiene la empresa, que pueda tener una buena comunicación, que una actitud positiva, ¿no? Porque eso es algo que nosotros aquí en la empresa tratamos de inculcar todos los días, ¿no? De que todos los días sea el mejor día de tu vida. Y eso es algo que uno decide. Y si uno decide tener una actitud positiva, yo creo que todo tu día te va a ir bien. Es un tema de elegir y decidir, ¿no? Es un tema de Exacto. permanentes, permanentes elecciones y decisiones, ¿no? Diarias, de cómo quieres tú enfrentar y afrontar las interpelaciones que la vida te va dando, de manera tal que puedas tú gestionar adecuadamente el día a día. Así es, o sea, yo cuando converso con el personal, yo siempre les pregunto, ¿qué día es hoy? ¿No? Entonces mucha gente a veces que desconocen me dicen, hoy día es miércoles. Entonces le dije, no, no es miércoles, o sea, hoy día es el mejor día de tu vida. Pero eso parte desde el tema de decisión. Nosotros, como seres humanos, estamos todo el día decidiendo y no nos damos cuenta. Cuando abrimos el ojo, lo primero que hacemos es, ¿sigo durmiendo o no sigo durmiendo? ¿Me quedo un ratito más o no me quedo un ratito más? Y ahí viene la primera decisión, ¿no? O sea, ¿me levanto o no me levanto? Salgo a caminar o me quedo en la O no cama, salgo a caminar. ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿quiero que me vaya bien o quiero que me vaya mal? Estoy decidiendo, pues. Yo tengo que decidir cómo tiene que ser mi día. Y ahí vienen las otras preguntas que cada uno se tiene que hacer para que el día realmente sea productivo y sea positivo. Eh, hay una evidente diferencia entre gerenciar y liderar. ¿Qué Sí. características debe tener un líder? A ver, un líder ante todo tiene que tener seguidores. O sea, un líder sin seguidores no es un líder. Un líder tiene que inspirar. Si tú no inspiras,
no generas entonces. Un líder tiene que enseñar a otros a ser líderes. Creo que esa es la principal función, porque si en una empresa tuviéramos todos líderes, imagínate lo bueno que sería. Entonces, el buen líder tiene que generar nuevos líderes para facilitar su trabajo, para subir la productividad, para generar buen clima laboral, para, para hacer que cada uno crezca profesionalmente y de manera humana también, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí el tema tiene que ser visionario, o sea, comparativamente al gerente, que el gerente microgestiona, ¿no? El líder lo que hace es inspirar. El gerente eh, son más tácticos, ¿no? Porque trabajan más con KPIs, con herramientas, son más objetivos, son más fríos. El líder es un más visionario, inspira más, ¿no? Más emocional, ¿Ah? ¿Ah? más emocional. El líder no deja de ser, no deja de ser objetivo, pero el inspirar con el ejemplo te dice mucho, porque el gerente viene y te pone las cifras directas, ¿no? Dice, esto es lo que hay y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y un poco que a veces un gerente se convierte en jefe. Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no? O sea, ya sabemos perfectamente la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? El jefe trabaja con grupos de trabajo, el líder trabaja con equipos, ¿no? De trabajo. Los líderes te preguntan por qué, por decirte, ¿no? Y en lugar de decirte cómo, ¿no? O sea, te dice, ¿por qué hay que hacer esto? El gerente dice, ¿cómo hay que hacerlo? No sé, tú le traes un problema y dice, ¿cómo lo vas a hacer? El líder te dice por qué hay que hacerlo, porque se cuestiona para mejorar la parte del colaborador, ¿no? Eh, Correcto. los líderes creo que guían a otros hacia un objetivo, ¿no? Son inspiradores, ayudan, trabajan en equipo y enseñan con el ejemplo, ¿no? Si acá Helen comparte, dice, es un símil a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Eso me hace recordar a mí una frase que yo uso mucho cuando digo, si yo veo el vaso, yo prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío, porque cuando lo veo medio lleno, me dice que tengo espacio para más café o más vino, ¿no? Entonces, Exactamente. ella dice, el líder debe ser muy empático, debe ser humano y entender y conocer a su personal, ¿no? Entonces, cuán importante lo que Helen comenta, ¿no? Puesto de que en realidad hoy por hoy lo que se requiere son líderes, ¿no? Más que gerentes, porque venimos, creo que ya quedó demostrado, ¿no? De que el tema de las habilidades blandas, las cuales un tiempo atrás eran totalmente ignoradas, ¿no? Porque se creía de que todo el mundo estaba enfocado en parte numérica, el bottom line o el IDITAT, entonces eran números, pero no nos acordamos, por decirlo así, o no nos damos cuenta de que esos números son realizados por los seres humanos. Por lo tanto, si el ser humano no está, digamos, no sabe gestionar correctamente, evidentemente los números no se van a dar al nivel que uno quiere, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y a eso viene, y eso lo he escuchado hace muchos años, que el principal activo de una empresa es el capital humano, ¿no? Sin ellos no podríamos hacer nada. En el caso mío, como gerente general de un grupo gastronómico con 60 locales, 1.200 personas, 8 marcas, ¿no? Imagínate cómo sería si es que pudiéramos, o 4 de nosotros, no podría manejar todos esos locales. O sea, ni un local. Entonces, y lo importante es de que al generar un clima laboral, al generar habilidades blandas, ¿okay?, competentes, haces que cada uno de los colaboradores se sienta contento, se sienta feliz, se siente identificado y generes un sentido de pertenencia con la empresa. Y qué importante es eso, porque eso lleva a que hay que transmitir la esencia, el ADN de la empresa, a través de la visión, misión, los valores y la filosofía de trabajo. Esos colaboradores deben de entender de que deben de ser apasionados, deben de transmitirle a todos y cada uno de los clientes lo que es la esencia de la empresa. Y si tú tienes comprometidos al personal a través
de todo lo que son las habilidades blandas, los resultados y cada uno de la interacción que va a tener el colaborador con los clientes va a ser óptimo, excelente, y el cliente lo va a apreciar. ¿Qué, qué puedes decirnos o qué puedes compartirnos la razón del, digamos, del título de esta primera conferencia? ¿Por qué fracasan las empresas? A ver, hay muchos factores, Ricardo, muchos. Vamos a comenzar con el que creo que es el más importante. Hay mucha gente que tiene mucho entusiasmo, que necesita también, porque lo hace por necesidad, ¿no? De salir adelante y tener algo independiente y poder generar un ingreso marginal, ¿no? Y se lanza, por decirte el caso de un electricista muy bueno que trabaja para una compañía. Imagínate un electricista que trabaja para una compañía, para una constructora, y dice, pucha, yo soy tan bueno que voy a abrir mi negocio, yo mismo, para no estar dependiendo de terceros. Y abre su negocio. Pero se da cuenta que con el tiempo, el entusiasmo que él tenía, no logra tener clientes. ¿Por qué? Porque de repente no tiene las facultades o las habilidades para gestionar un negocio, para gerenciar un negocio. Entonces ahí viene un poco el tema de, si no tienes un plan de negocio, ¿cómo te lanzas al ruedo? Y eso es muy importante, saber a qué terreno estás pisando. Y cuando hablamos de un plan de negocio, hablamos de una serie de variables, ¿verdad? De poder hacer análisis de mercado, el target, abrir tu buyer persona, para poder entender la competencia, cuál es tu propuesta de valor, cuál es el valor diferencial que vas a tener, cómo va a ser la relación de tus clientes, cómo van a ser tus flujos de ingreso, tu estructura de costos, cuáles van a ser tus aliados estratégicos, por decirte alguno, ¿no? Entonces, esa es una de las principales causas por las cuales los, las empresas no deberían de fracasar siempre y cuando tengan un plan de negocios desde un principio. Sepan hacia dónde tienen que ir, con qué servicio o producto, con qué propuesta, con qué oferta y a quién tiene que estar dirigido. Y en línea a ello, ¿no? En línea a ello, has hablado tú de un plan de negocios, ¿no es cierto? Y eso evidentemente también va de la mano de un planeamiento estratégico. Por lo tanto, dentro de los modelos de planeamiento estratégico, ¿cuál recomendarías y por qué? ¿Dependerá de la situación de la empresa? Fíjate, académicamente creo que existen siete modelos de negocio, ¿no? Y cada uno debe estar enfocado a la realidad y a la necesidad de la empresa. En el caso nuestro, ¿no? Nosotros hemos tomado la decisión de utilizar el modelo, el análisis de brecha o el gap, ¿no? Porque nos permite partir de un punto y tener un objetivo, y esa diferencia, que se llama, por eso se dice análisis de brecha, es ir acortando, ¿no? Tienes también el análisis FODA, que tiene que ver parte del plan de negocios o cualquier plan de marketing que exista. Tienes el análisis PEST, ¿no? Que tiene que ver con la realidad externa, básicamente, de la situación social, política, económica, financiera de una empresa. Tienes el FODA, ya te dije. Tienes el tema del Balance Scorecard, ¿no? Que también son todo un tema de indicadores, ¿no? Eh, Tienes el otro modelo que es el modelo del Océano Azul, ¿no? Que es tan bien conocido, y un claro ejemplo es el tema de los circos, ¿no? El tema de los circos estaba en un océano rojo, todos los circos eran exactamente igual, con animales, payasos, malabaristas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurrió decir, vamos a hacer un circo diferente, y salió el Circo du Soleil, y nadie hoy por hoy lo ha podido comparar. Lo que hizo du Soleil es crear un océano azul, donde no tenía competencia, y estar tranquilo, y lo que hizo es una propuesta de valor y un valor diferencial totalmente diferente, que hoy por hoy sigue siendo el número uno, ¿no? Y luego tienes el análisis de Porter, ¿no? Que son los 7 modelos en planificación estratégica que normalmente se manejan, y que cada empresa deberá analizar para ver cuál es la que mejor le convenga en función a la realidad y a los objetivos que busca.
Si yo te preguntase, eh, yo particularmente considero que nuestro entorno es un entorno VUCA, ¿no? Para mí, digamos, actualmente, digamos, nuestro entorno, y diría yo, me atrevería a pensar que el entorno a nivel mundial es un entorno VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no es cierto? Si quiero hacer yo una analogía, ¿no? Si yo quisiera hacer una analogía y digo, ok, si estoy en un entorno VUCA y pongo yo a una orquesta, ¿no? Una orquesta sinfónica, eh, ¿qué podrías comentarme al respecto de manera tal que esta orquesta, qué tendría que hacer, qué elementos debería de incorporar y aplicar a efectos de que pueda gestionar de la mejor manera posible un entorno VUCA? Cuando hablamos de una orquesta, hay dos elementos sumamente importantes. Uno, los músicos, ¿verdad? Hasta Ujú. tres, mira, tres, ¿ya? Uno, el director. Ok, Dos, la orquesta. Y tres, el escenario. Es ok. muy importante el escenario por la acústica del sonido. Ujú, Porque imagínate, una cosa es escuchar una orquesta al aire libre y otra cosa es escuchar una orquesta o disfrutar una orquesta en un ambiente acústico especial y acondicionado para poder optimizar el sonido. Y ahí vienen varias cosas. Cuando hablamos de buca, hablamos de la volatilidad, que tiene que ver un poco a los cambios bruscos que puedan haber, ¿verdad? ujú, ujú. Cuando hablamos del mercado, porque me imagino que estamos haciendo un comparativo entre esto, entre la realidad, el por qué o cómo no deberían de fracasar las empresas, estamos en un mercado totalmente buca porque en la primera vez, cuando hablamos de volátil, no sabemos manejar correctamente el tema por decirte, el tipo de cambio, ¿no? O sea, es volátil. Los precios hoy por hoy, mira cómo está el gas, ha subido 22%, ha pasado de 12 soles a 20 soles en algunas zonas, o sea, es totalmente volátil. Los precios de los insumos, exactamente, es volátil. En el caso de la orquesta, los cambios bruscos te lo van a dar de acuerdo a la sinfonía y a la partitura que tenga un concierto, ¿no? O sea, vas a tener notas mucho más altas, mucho más agudas, y el director con mucha habilidad, con mucha experiencia, va a saber hacer que eso tenga ritmo, tenga melodía, tenga armonía, y que en lugar que suene sonidos o bulla, sea una música dulce, armoniosa para el oído. Cuando me preguntas sobre la ambigüedad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces estamos hablando de que no vamos a poder manejar ciertas cosas. ¿No? Vamos a tener mercados que no vamos a poder saber lo que puede venir, ¿no? Y en el caso de la orquesta, el que sepa la música o la partitura puede comprender eso, pero aquellas personas que van por primera vez en el tema de la orquesta van a comprender completamente de que existe en cada uno de los músicos, ¿no? Una complementariedad, ¿verdad? Que, Ujú. que te facilita de que, perdón, está pasando que exista realmente un sonido rítmico y armonioso. Tenemos luego el tema en el buca, tenemos lo complejo, ¿ok? Hay situaciones en las cuales la empresa no maneja. Las variables externas no se pueden manejar, la parte social, económica, tributaria, la parte política, ¿no? Que afectan de una u otra manera a la empresa. Por la parte de la orquesta, lo que hace es, ¿qué cosa? Es la confianza, lo que te dije, la complementariedad, el compromiso, ¿verdad? Y la comunicación dentro de todos y cada uno de sus integrantes a través, indudablemente, del director. Entonces se podría decir de que eh, para evitar que las empresas fracasen,
deberían de trabajar como una orquesta, porque evidentemente una orquesta, estamos hablando del director que viene a ser el CEO o un gerente general, ¿no? El líder, y estamos hablando de que los músicos, donde hay trompetista, bajista, digamos violín, ¿no? Y todo lo demás, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su partitura, cada uno sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esa complementariedad va a permitirte, si están alineados, ¿no? Hacia el propósito empresarial, ¿no? Va a permitir, digamos, poder afrontar de la mejor manera posible y gestionar esa volatilidad que tú mencionas, esa incertidumbre, ¿no? Del entorno, de manera tal que puedan hacer frente a los avatares que el día a día pues te presenta, ¿no? Entonces, cuán importante, ¿no? Cuán importante es poder identificar las causas por las cuales una empresa podría fracasar, y eso, una causa puede ser no tener un plan de negocio, no tener un plan estratégico. Otra causa es no trabajar de manera digamos, trabajar en equipo, ¿no? O no tener un propósito que permita a todos empujar el coche en la misma dirección. Sí, y a eso yo le agregaría una mala estructura organizacional, que es importante. O sea, si tú no tienes una buena estructura organizacional que tenga que ver con el MOF, que tenga que ver con las funciones, con la jerarquía, etcétera, entonces simplemente no vas a llegar a puerto, ¿no? O sea, otra de las cosas es una pésima atención al cliente, ¿no? O sea, de repente te equivocaste, o sea, puede ser que tú creías que la gente iba a apreciar tu producto o servicio, pero no era lo que el cliente quería, no era lo que el mercado necesitaba. Por eso es importante hacer un análisis para saber qué es lo que necesita el mercado y qué es lo que necesita el cliente. Y en función a eso también tener una estructura organizativa, tener capital para invertir. Porque a veces uno dice, oye, ya ponemos esto, pero ¿cuánto hay que invertir? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿No? Y eso conlleva a poder saber y hacer el análisis, ¿no? Si es que tú necesitas ver de dónde van a provenir los ingresos. Porque a veces uno dice, ok, ¿cuánto tiene el mercado? Lo que pasa es que a veces uno hace el análisis de arriba hacia abajo cuando debía ser de abajo hacia arriba, ¿no? Si tú haces el análisis de arriba hacia abajo, dices, ok, ¿cuánto factura este mercado? Ya, 8 millones de dólares. Perfecto, ya. Que vayamos con el 1%. Ya, 800.000. Wow, hoy 800.000 es mucho. Ya vamos a ser más drásticos, más pesimistas. Ya, 0.5. Ya, 400.000. Oye, qué bacán, de esos 400.000, ya, ¿cuánto podemos atender? Entonces te das cuenta que al final tú dices, oye, el mercado, ¿por qué no se comportó de acuerdo a mi análisis de arriba hacia abajo? Porque comenzaste mal, pues. Porque debió hacerse como análisis mejor. O sea, ¿cuántos puedo atender? Ah, puedo atender de 10 clientes que visito, me queda uno. Entonces quiere decir que es el 10%, ¿verdad? Ok, Ujú. ¿cuántos al mes puedo hacer? Puedo hacer 20. Entonces, por lo tanto, voy a poder cerrar 2 negocios a la semana, al mes. Entonces, eso ya no representa los 800.000 dólares que tú pensabas, sino solamente 8.000 dólares. Entonces, el análisis, en algunas ocasiones hay que saber cómo lo hacemos, ¿no? De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, para poder determinar lo importante en un negocio es no solamente ver el mercado o el target o el público, sino el tamaño de mercado. Imagínate que tú haces uniformes para karatecas. ¿Tu mercado va a ser reducido? Por supuesto que va a ser reducido, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿dónde está el crecimiento que tú puedas tener? Una cosa es trabajar un mercado distrital y otra cosa es trabajar un mercado metropolitano, ¿verdad? Para poder un poco de ejemplo. Una cosa es trabajar libre, otra cosa es trabajar a nivel nacional. Tenemos que ver muy en claro hacia qué cliente vamos a ir. Muy aparte de eso, es ver control. En el caso de cualquier empresa, el control es muy importante, porque si no sabes controlar, no sabes inventariar, no sabes llegar correctamente a tus stocks y todo, entonces ahí puede estar parte de la pérdida, parte del flujo financiero, y eso conlleva a que en el corto tiempo tú tengas que cerrar. De acuerdo a las estadísticas, los primeros 5 años, de 10 empresas que abren, solamente 2 llegan a los 5 años. Es lamentable, Así ¿no? es. Pero pasa por eso. Eh,
dentro de digamos, este tema que estamos abordando, de por qué fracasan las empresas, ¿qué, qué, qué experiencia podrías compartirnos respecto a alguna empresa eh, conocida internacionalmente que haya fracasado? ¿Y por qué? ¿Por qué consideras, por ejemplo, el caso Tenemos, Kodak, ¿no? Kodak o Nokia o Blockbuster, ¿no? O sea, ¿por qué consideras que estas empresas en su momento enormes, ¿no? Y referentes a nivel mundial, ¿no? Terminaron fracasando estrepitosamente porque no tuvieron la visión, digamos, de poder, por ejemplo, Kodak, ¿no? Kodak fue, salvo error o omisión, ellos crearon o ellos descubrieron, ¿no? La cámara digital. Sin embargo, no le dieron mucha importancia o pensaron de que el mercado no iba a saber apreciar ese producto, ¿no? La cámara digital, y creyeron de que las fotos impresas de papel no iban, nunca iban a desaparecer. O sea, ¿a qué atribuyes tú digamos, este quiebre, ¿no? estrepitoso de esta marca? hay varios factores, ¿ya? En el caso de Blockbuster, en el caso de Polaroid, en el caso de Kodak. En el caso de Kodak es muy notorio porque lo he visto en varios programas y cursos que he seguido de marketing, como un ejemplo de lo que pasa cuando la marca no tiene esa visión, ¿ok? Hacia futuro y no innova. Una empresa que no innova se queda en el pasado. Una empresa que no innova va a ser parte del montón. O sea, para tú poder marcar la diferencia y ser referente en el mercado, tienes que innovar constantemente. Hoy por hoy, por decirte, la empresa que no está en un comercio digital, simplemente se queda, no es parte de la foto. O sea, hoy por hoy, por decirte nosotros tenemos 5 canales de venta digitales, lo que antes de la pandemia solamente había uno. Y vamos a seguir creciendo a nivel digital, por supuesto. Y no solamente a crecer para ventas, sino también tenemos que digitalizar todos los procesos. ¿Por qué? Porque la parte tecnológica, hoy por hoy, queda demostrado de que crece en forma geométrica. Entonces, si las empresas no van al ritmo del crecimiento tecnológico, se quedan rezagadas. Punto número uno. Punto número dos. El mercado es tan dinámico y cambiante que existen cada año nuevos targets. Antes eran la generación Z, después los Y, los Z, ahora los Millennium, ahora los Centennium. O sea, cada vez existen nuevos grupos de preferencias y de tendencias en el mercado que la empresa tiene que mapear, tiene que saber, poder descubrir hacia dónde va el mercado. Antes fue, en el caso, por decirte, de Facebook. Facebook era la plataforma digital más vista. Luego pasó con Instagram. La diferencia entre ellos ya la sabemos. Pero está TikTok. Y que no te sorprenda que de repente el metaverso sea la nueva generación o nueva la plataforma de venta, ¿verdad? Entonces ya hay empresas hoy por hoy que se están preparando para para ese futuro, ¿no? Entonces yo creo que las empresas fracasan cuando no se ajustan al mercado. Las empresas fracasan cuando no se adecúan a las necesidades del cliente. Y ese caso, el Blockbuster, el caso de lo que te he dicho, Kodak, el caso de muchas empresas antiguas que vivieron en el Perú, ¿no? Tía, Scala, Monterrey, etcétera, que, que, que no se han adecuado. ¿Por qué? Porque vino alguien con una visión totalmente diferente, no voy a decir el nombre de esta cadena de supermercados, ¿no? Que fue parte del sentimiento peruano, ¿no? Que después fue vendida, pero él vino con un modelo totalmente americano, totalmente nuevo, donde el cliente era lo más importante. En Lee, tocas decir algo importante, ¿no? Has hablado de las generaciones. La vez pasada conversaba con una persona y me decía, yo no soy baby boomer, ¿no? Y está en el límite, ¿no? Porque está entre 6'1", 6'2", ¿no? Entonces, mira, yo no soy baby boomer. Yo le decía, sí eres baby boomer, ¿no? Porque estás... ¿Tú qué le dirías? Has hablado de adaptarse, ¿no? Entonces,
¿qué le dirías tú a estas personas que están ahí, digamos, en la frontera, ¿no? Y que es sumamente importante adaptarse digamos, a la tecnología, adaptarse a estos cambios vertiginosos que el día de hoy, digamos, la tecnología te está llevando. ¿Qué podrías decirle tú al millennium? ¿Qué le podrías decir a nosotros que somos baby boomer? ¿No? ¿Cuál sería tu consejo, A tu ver, recomendación? te hablo como caso particular, ¿no? O sea, yo cuando regresé a esta empresa, después de 6 años fuera, estando en otras, me di con la sorpresa que el equipo que estaba aquí era gente joven. O sea, el mayor tenía 27 años, 28 años. Entonces, me costó poder entender las nuevas tendencias, las nuevas herramientas, y aunque parezca mentira, tuve que ingresar a estudiar todo un programa de alta gerencia de marketing digital para poder conocer este mundo digital y poder entenderlo, ¿no? Y a mis 60 y tantos años, como comprenderás, ahora me resulta fácil poder entender esta nueva tendencia y más aún, ahora la comparto, la disfruto, ¿no? Y doy ideas, porque es importante. Yo creo que toda persona que tiene un cargo, por más edad que tenga, tiene que entender que tenemos que ir al ritmo del mercado. El mercado es el que va a marcar la pauta de la empresa. Y si no vamos al ritmo de ellos, nos vamos a quedar rezagados. Sí, es correcto. Acá Helen pregunta, ¿por qué hay empresas que con la tercera generación fracasan? Porque gente que no se adecuó, pues. O sea, hay gente, a ver, bueno, no voy a hablar de la empresa para algunas personas, ¿no? Pero te podría decir por experiencia, hay gente que realmente no entiende la importancia de estar actualizados. Yo en este momento estoy terminando mi maestría, ¿no? Y sin embargo, cuando yo se lo dije al dueño que estaba siguiendo una segunda maestría, me dijo, ¿para qué? ¿Por qué? Pues si yo tienes ya más de 60 años. Entonces yo le dije, porque tengo que estar preparado para lo que va a venir. O sea, voy a prepararme porque es un tema, Helen, personal. O sea, es una decisión y una actitud que yo tomé. Y eso es lo que debe hacer la gente. Si la gente quiere mantenerse en el mercado laboralmente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Actualízate, modernízate, tecnifícate, porque solo así vas a poder tener vigencia laboral en el mercado. Si no, vas a quedar rezagado y vas a ser parte de la lista de los jubilados. O parte de los dinosaurios, ¿no? O parte de los dinosaurios, sí, sí, yo me acuerdo que en algún tiempo, en un momento me tildaron de dinosaurio. Dije, no, a mí no me vuelven a decir dinosaurio, no hay forma. No, no me van a decir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que modernizarme, ¿no? Y Qué, entenderla, dime. mira, qué importante dices, ¿no? Qué importante lo que dices, perdón. Si asociamos el título, ¿por qué fracasan las empresas? O si cambiamos un poco la pregunta parafraseando, ¿qué deberían hacer para no fracasar las empresas? ¿No? Evidentemente la respuesta es estar, digamos, tener conocimiento de la tendencia del mercado, Es, saber cuáles son esas necesidades, ¿no? Del cliente. Ya lo que yo vi hace mucho tiempo, cuando el operador TIM vino acá a Perú, ¿no? Él utilizó una, digamos, en economía se le conoce como necesidades no sentidas, ¿no? Entonces, sabes que existe, pero no sabes cómo llamarlo, ¿no? Y TIM, este operador telefónico italiano, utilizó adecuadamente esta necesidad no sentida. Es decir, los padres requerían controlar a sus hijos. Los padres necesitaban estar comunicados con los hijos. TIM, el operador telefónico, no abordó la necesidad abiertamente de los padres. Lo que hizo es darle estos teléfonos, digamos, a los chicos. Sutilmente les dijo a los padres, ¿no? Si tú quieres controlar a tus hijos, ¿qué tienes que hacer? Dale un celular. Entonces, ahí nace una necesidad no sentida, ¿no? Digamos, explotó muy bien este operador, ¿no? Y en esa época, todos los jóvenes utilizaban TIM.
no utilizaban ni Claro, ni Movistar, ni ningún otro operador, solamente TIM. Entonces, ahí voy con este comentario en el sentido de que si quieres tú un océano azul, por ejemplo, ¿no? Él utilizó, digamos, este operador utilizó muy bien esa estrategia, ¿no? Combinando, digamos, esas necesidades, ¿no? De un público que supo explotar muy bien, ¿no? Entonces, cuando ella dice, ¿no? ¿Qué deberían hacer? ¿No? Helen pregunta, ¿qué deberían hacer? Evidentemente, estar muy atentos, ¿no? Con esa necesidad del mercado, cuál es la tendencia. Hoy día la tecnología hace que, digamos, una propuesta quede obsoleta a los 6 meses. Así es. Y fíjate, y eso sucedió en la pandemia. Los canales de venta cambiaron. En el caso, por decirte, de muchas empresas, especialmente la de comida, por decirte, ¿no? O sea, todos estábamos acostumbrados a ir a comer al local, ¿no? Muy pocos para llevar, y por ahí ocasionalmente algún delivery. Vino la pandemia y todas las empresas que no se adaptaron a las nuevas tendencias del mercado fracasaron, salieron, no Así supieron es. hacer frente, tuvieron que cerrar, tuvieron que despedir, y sin embargo hay algunas dijeron, oye, voy a cambiar el modelo de negocio, mi modelo de negocio, en vez de hacerlo presencial, lo voy a hacer digital. Entonces algunas dijeron, ok, si antes vendía 20 comidas, por decirte, hoy voy a vender 10, pero las voy a vender a través de Internet. Y para vender por Internet tengo que tener plataformas digitales, ¿verdad? Tengo que tener alianzas estratégicas, con este caso, con dos operadores, que ya los conocemos, como Rapid y Peya, por decirte, o desarrollo mi propia fuerza de ventas. Entonces, creo que ahí está el tema. Las empresas que supieron monitorear el mercado, aquellas empresas que pudieron darse cuenta de las necesidades del mercado y se adaptaron a las nuevas tendencias y necesidades, simplemente fueron las que permanecieron. Para ir cerrando, Javier, eh, ¿qué ¿cómo cómo podrías resumir eh, qué hacer o qué acciones aplicar para que una empresa no fracase? Creo que lo primero que tenemos que tener muy claro es tener un buen modelo de negocio. Pero para tener un buen modelo de negocio, primero tenemos que ver hacia dónde vamos a estar dirigidos. Tenemos que tener muy claro hacia dónde. Si va a ser un B2B o B2C, o sea, si vamos a ir directamente con empresas, vamos a interactuar con empresas o vamos a interactuar con el cliente, tenemos que tener muy claro a quién le vamos a vender. Y saber cuáles son las características de ese comprador, ¿no? Cuáles son sus hábitos, cuáles son su frecuencia de consumo, etcétera. ¿No? ¿Cuáles son sus necesidades? Sobre eso, determinar cuál va a ser la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es muy clara, porque tiene que ser algo diferencial, tiene que ser único, auténtico. Algún servicio o producto que no lo puedan encontrar, o que si lo van a encontrar no va a ser como el de uno, ¿no? Luego, creo que es importante los canales. O sea, ¿de qué me vale saber mucho, pero no sé llegar al cliente correctamente? ¿De qué me vale tener un buen producto, un buen servicio, si no sé cómo llegar al cliente? Entonces hay que desarrollar correctamente con qué canal y a través de qué canal voy a llegar al cliente. Luego la relación de clientes. ¿Cómo va a ser mi relación con el cliente? Es importante, porque hoy por hoy tú llamas a Telefónica y te contesta una computadora totalmente impersonal. O sea, se perdió esa parte humana, por decirte un ejemplo, Ujú. ¿no? O va a haber un tema de postventa. O sea, hay un servicio. Luego tienes que realmente ver cuál va a ser tu flujo de ingresos, porque puede ser de que tu flujo de ingresos no te permita a ti tener los ingresos suficientes como para sostener. Por el otro lado, podríamos estar hablando de cuáles son los recursos claves que vas a necesitar. Dependiendo de lo que vas a vender, a lo que vas a ofrecer, tienes que saber cuáles son tus recursos que tienes que recurrir. Tienes que ver tus estructuras de costos, ¿no? Tienes que ver si vas a tener alianzas estratégicas o socios estratégicos que te permitan a ti realmente manejar correctamente, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de factores que determinan realmente el éxito de una empresa.
A eso le podemos agregar liderazgo, estructura organizativa, saber delegar, tener buenos procesos, tener controles, tener una buena publicidad. No se trata de sacar por sacar. Hay que, lo que yo siempre he dicho que en el marketing hay una sola palabra que resume en el marketing. ¿Cuál es? Seducir. O sea, no hay otra. Si tú seduces a un cliente, ese cliente te va a elegir a ti. No hay otra. Entonces, el marketing tiene que ser muy potente. Y el marketing varía, cambia. Entonces, las marcas o las empresas tienen que saber cómo comunicar, a quién comunicar y cuándo comunicar. Javier, te agradezco muchísimo estos 40 y tantos minutos que hemos conversado. Yo, yo agregaría algo que hoy por hoy es importante, que ya lo has mencionado, es el tema de las habilidades blandas, ¿no? Hoy por hoy es sumamente importante saber verbalizar el trabajo en equipo, ¿no? Comunicación asertiva, eh, círculo de confianza, ¿no? Este, digamos, tener claro un propósito, ¿no? Y nosotros, digamos, digo nosotros como consejero en logoterapia, digamos que lo aplico mucho a empresas, eh, ver el tema de valores, ¿no? Valores de creación, valores de actitud y valores de existencia. Entonces, eh, creo que es importante que si nosotros, si es que el propósito empresarial coincide con el propósito personal, ¿no? El éxito, digamos, esta creación de valores, ¿no? De existencia, de actitud y de creación, pueden, digamos, aportar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo agradezco a Inés y a Helen por su compañía, por su participación, ¿no? Ha habido una, una batería de preguntas enorme, ¿no? Por parte de Helen. Y nada, te agradezco, Javier, enormemente por haber compartido estos minutos en este espacio, este primer programa que se llama Café Empresarial, el cual tiene como propósito utilizar diferentes formatos. He querido yo primero empezar con una entrevista, ¿no? Pero en este espacio van a haber videos, va a haber notas, ¿no? Va a haber publicaciones, porque la idea es compartir, ¿no? Experiencia, compartir conocimiento, compartir huellas de sentido, ¿no? Que uno va dejando con todo el entorno, ¿no? Que tiene a bien, digamos, interactuar. Entonces, muchísimas gracias, Javier, muchas gracias, Helen, muchas gracias, Inés, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Ricardo. A Helen y a Inés, gracias por la participación y quedo a tu servicio cuando tú desees, Ricardo. Y éxitos. Gracias, un fuerte abrazo y buenas noches. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao, gracias.